Muy buenas noches, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia del Señor Jesucristo. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 en adelante, 7 al 12, donde dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Nuestro tema es el acusador y el abogado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El acusador y el abogado. El acusador de todos los creyentes en Cristo es el diablo. Y los creyentes en Cristo les ha tocado venir a vivir a este planeta Tierra y aparecer como los demás seres humanos y ser manifestados en la tierra y escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador. Ahora han venido a vivir a este planeta Tierra, el cual está bajo el poder del maligno. El diablo ofreció a Cristo los reinos de esta tierra y le dijo que le habían sido otorgados a él los reinos de esta tierra, y a quien él quería, él los daba. Por cuanto el ser humano pecó contra Dios en el huerto del Edén, la raza humana cayó bajo la potestad, el poder y el reino de las tinieblas, el reino del maligno, y el diablo está controlando a la humanidad y ha engañado a la humanidad. Ahora encontramos que el reino del maligno, que es el reino de las tinieblas, por cuanto ha estado gobernando, rigiendo a la humanidad, ha tenido este reino diferentes etapas en diferentes tiempos y diferentes dispensaciones en las cuales Dios ha tratado con el ser humano, pero por otro lado el reino de las tinieblas ha tenido diferentes etapas. Ahora encontramos que el diablo se complace en el mal, se complace en engañar al ser humano y hacer pecar al ser humano
contra Dios. El diablo conoce las leyes de Dios, pero por cuanto el diablo se rebeló en contra de Dios, vean ustedes, el diablo fue el originador del pecado y él anda como el león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien engañar y hacerlo pecar contra Dios para que venga a ser esclavo del diablo, porque el que es vencido por alguien se convierte en siervo y esclavo de esa persona. Así es entre las naciones, siempre que hubo guerras en las naciones antiguas, la que perdía se convertía en una nación sierva de la otra y tenía que pagar los impuestos o contribuciones a esa otra nación. Y tenemos dos reinos que han estado en lucha: el diablo con el reino, su reino, el reino de las tinieblas, ha estado luchando en contra de Jesucristo y su reino de luz, porque el reino de Cristo es el reino de Dios, el reino de luz. Y en esa lucha el diablo trata de destruir a todos los hijos de luz, a todos los hijos de Dios. Ahora encontramos que el diablo es el acusador de nuestros hermanos de edades pasadas y dispensaciones pasadas y también de nuestro tiempo. Encontramos que el diablo acusaba a Job, aunque no hubo causa de pecado en Job, ni en los hijos de Job. Acusaba a Job, pero no hubo causa, porque Job siempre llevaba a cabo el sacrificio por el pecado, por él y su familia. Siempre que llegaba el tiempo de fiesta de cada uno de los hijos de Lot, digamos el cumpleaños de cada uno de ellos, se reunían todos los hijos de Lot, de Job, llamaban a sus hermanas para que estuvieran en esa fiesta. Y ustedes saben que siempre en las fiestas se cometen errores, faltas y pecados, pero Job sacrificaba al otro día tempranito en la mañana el sacrificio por el pecado y quedaban perdonados los pecados de los hijos de Job, y Dios no veía pecado en los hijos de Job ni en Job tampoco. Pero el diablo se empeñaba en destruir a Job y a su familia, porque el diablo es el que destruye los hogares, las familias, y causa problemas de diferentes clases. Ahora encontramos que el diablo le dice a Dios: vean, tuvo acceso para ir ante la presencia de Dios. Cada cierto tiempo hay reunión de los hijos de Dios, y allí se apareció el diablo y le habló acerca de Job, pues le dijo que había estado recorriendo la tierra, y Dios le dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job, el cual es justo? Y el diablo le dice: él te sirve, no te vale, tú lo tienes rodeado, tú lo has bendecido y él ha prosperado, o sea, así cualquiera te sirve. Quítale todo lo que tiene y verá que te va a blasfemar. O sea que el diablo retó a Dios para que le permitiera quitarle todo a Job. O sea, retó a Dios
para que Dios le permitiera traerle problemas a Job y así fuera probada la fidelidad de Job hacia Dios, si era fiel a Dios y amaba a Dios verdaderamente o no. Por eso es que San Pablo también dice que lo que sufrimos aquí en la tierra no es comparable con lo que hemos de disfrutar, con lo que hemos de tener. También dice, si sufrimos con Él, con Cristo, reinaremos con Él. Así como el diablo probó a Cristo y le trajo tantos problemas a Cristo, también hace con cada hijo e hija de Dios. Pero el que es fiel en lo poco será colocado en lo mucho. Todo lo más que podamos tener en esta tierra en cuanto a riquezas y bendiciones terrenales no es de comparar con la gloria venidera que hemos de tener cuando seamos transformados. Así es que Job permaneció fiel a Dios aun cuando todos los bienes de Job fueron quitados, los hijos de Job, también le fueron quitados. Y luego el diablo, viendo que Job continuaba fiel, le pide permiso a Dios de nuevo. Diferentes ocasiones fue pidiendo permiso a Dios y le pidió permiso para herirlo con una enfermedad. Recuerden que el diablo no puede hacer nada si no le da Dios el permiso para que se lo haga, para que le haga algo a un hijo o una hija de Dios. Ahora encontramos que hiere a Job con una sarna terrible, una enfermedad de la piel que era muy terrible, y aún con todo eso Job permanecía fiel a Dios. Siempre Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quedó muy pobre y enfermo a tal grado que lo menospreciaban sus amigos, y aún la esposa de Job le decía, en ciertas versiones dice: bendice a Dios y muerte. En otras versiones dice: maldice a Dios y muere. Pero Job le decía a su esposa: has hablado como las mujeres fatuas. Siempre en los momentos difíciles de la vida del creyente en Cristo encontramos que se apartan de él algunas personas, y aún en su familia encontrará críticas también, pensando que Dios lo abandonó. Pero permanezcamos fieles a Cristo y Él siempre estará con nosotros. Encontramos que luego que Job terminó de pasar por esa etapa de prueba, fue sanado, el diablo quedó derrotado y Dios quedó muy orgulloso de Job, del cual Dios mismo había dicho que era un hombre justo, un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios. Y ahora encontramos que el diablo es el acusador. Vean, acusó a Job, y como no hubo causa, entonces le dijo: eso es otra acusación. Job te sirve porque tú le tienes bien. O sea, lo acusó de que servía por beneficios a Dios. O sea, servía a Dios por conveniencia. Eso es una acusación que el diablo hizo contra Job.
Pero nosotros no servimos a Dios por conveniencia, servimos a Dios porque amamos a Dios y hemos creído con toda nuestra alma en Jesucristo como nuestro Salvador. Y así como Job tenía siempre un sacrificio por el pecado, por sí mismo y por sus hijos, nosotros tenemos un sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese es el sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros, para que nos mantengamos limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y en todas las acusaciones que el diablo haga contra nosotros no haya causa por la cual Dios nos condene, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no solamente de los que cometimos antes de ser creyentes en Cristo, sino aún de los que hayamos cometido luego de ser creyentes en Cristo. Cuando los confesamos, caen dentro de la sangre de Cristo y desaparecen como las manchas de una prenda de vestir, una prenda blanca de vestir. Es colocada esa prenda en el blanqueador y desaparece la mancha, y ni siquiera en el blanqueador se encuentra la mancha, todo desaparece, porque todo regresa a su original. Y el pecado regresa ¿a quién? Al diablo, que es el originador del pecado. Solamente por medio de la sangre de Jesucristo es que obtenemos la victoria, porque la sangre de Cristo es lo único que desintegra el pecado, es lo único que quita el pecado del ser humano. Por eso todo creyente en Cristo, cuando comete alguna falta, error o pecado, seguida lo reconoce y confiesa a Cristo su falta, su error o su pecado, y es echada esa falta, error o pecado en la sangre de Cristo, y desaparece de la persona, del creyente en Cristo. Y el diablo, aunque lleve acusaciones contra el creyente en Cristo delante de Dios, Dios mira y no ve ningún pecado, ninguna falta, ningún error, porque la sangre de Cristo desintegró, desapareció el pecado, la falta o el error que la persona creyente en Cristo cometió. Cristo es nuestro abogado. Aunque el diablo es el acusador, vendría a ser un fiscal acusador delante de Dios. Pero Cristo es el abogado de nuestra parte. Siempre el fiscal ve y trata de convencer al juez de que la persona pecó, violó las leyes de su nación, y conforme a las leyes, por tal cosa, hay una sentencia. Y el fiscal pues trata de que el juez quede convencido de que la persona es culpable y que se le aplique la pena máxima a la persona, y que sea metido en la cárcel. Y la cárcel es el reino de las tinieblas, y ahí el diablo hace muchas cosas en contra de la persona. Ahí trae plagas, enfermedades y un sinnúmero de cosas. Y aún si logra el diablo usar las leyes terrenales y meterlo preso, también lo hace. Porque los reinos de este mundo pertenecen al diablo, y por consiguiente él los controla.
O sea que trata de hacerle daño a todos los hijos de Dios, utilizando todos los mecanismos del reino de las tinieblas que controla los reinos de esta tierra. Ahora, por eso es que la Escritura, el mismo Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo, es el príncipe del aire, es el príncipe de las tinieblas. Todo eso se habla acerca del diablo, de Satanás. Pero Cristo nos ha libertado del poder y del reino de las tinieblas y nos ha colocado Cristo en su reino con vida eterna. Pero el diablo continúa molestando porque hay una guerra, una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de luz de Cristo. Cristo es la luz, el diablo es las tinieblas. Por lo tanto, hay una lucha muy grande, la cual comenzó en el cielo y ha continuado en la tierra. Y por eso es que San Pablo nos enseña que debemos de ser cuidadosos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice San Pedro también. Por lo cual tenemos que ser bien cuidadosos mientras vivimos en esta tierra, en estos cuerpos mortales, que es donde el diablo puede hacerle daño a alguno de los hijos de Dios. El apóstol Pablo también a las personas rebeldes, él los entregaba al diablo para la destrucción del cuerpo, porque el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar, y si les es permitido destruir a alguna persona, lo destruye como destruye un león a una persona que le echen en su jaula. Ahora encontramos que el diablo tiene acceso a la presencia de Dios en ciertos momentos, pero él va a perder ese derecho. Y eso va a ser 3 años y medio antes de que comience el reino milenial. O sea, que días antes de comenzar la gran tribulación, el diablo va a ser echado del cielo. O sea, van a ser 3 años y medio o un poquito más. Y dice el reverendo William Branham en el libro de los sellos, página 146, al final el último párrafo dice, luego dice, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora aquí hay una profecía muy grande para ser cumplida en este tiempo final. Por lo tanto, el diablo tendrá un hombre en la tierra en el cual se encarnará, pero el Espíritu Santo también tendrá un hombre en la tierra en el cual se encarnará. La página 134 del libro de los sellos dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos la promesa
que el Espíritu Santo tendrá un cuerpo de carne aquí en la tierra, y por otro lado también tenemos la profecía de que el diablo tendrá un cuerpo de carne aquí en la tierra. Por lo tanto, estará el diablo como un hombre y en un hombre, pero el Espíritu Santo estará en otro hombre aquí en la tierra. Y eso será el diablo viniendo como un río en el anticristo, en el hombre de pecado, en un velo de carne, y luego el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. El Espíritu de Dios se ha manifestado en carne, levantará bandera contra él. O sea, el Espíritu Santo levantando bandera contra el diablo es el Espíritu Santo viniendo en un hombre, encarnándose en un hombre en el día postrero. Y ahí será un tiempo muy decisivo para ambos reinos. Ahora, todo esto está contenido en las profecías bíblicas, y por eso el reverendo William Branham habló de estas profecías bíblicas. Y eso será un encuentro entre la vida y la muerte, enfrentándose la vida y la muerte, como Apocalipsis capítulo 12, lo cual hemos leído. Dice en la página 270 del libro de los sellos, dice: aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. Ven, el caballo amarillo de credos mezclados es el anticristo, el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Podemos ver que siempre que viene una etapa para el jinete de ese caballo amarillo, el cual tuvo 3 etapas anteriores. La primera fue el jinete en un caballo blanco. La segunda etapa fue el mismo jinete en un caballo bermejo. Y la cuarta etapa fue ese mismo jinete en un caballo negro. Y esa cuarta etapa, dice el reverendo William Branham, este es un sello perdicho. O sea que no se ha cumplido todavía. Los otros sellos se han cumplido durante las 7 edades de la iglesia, pero el cuarto sello, el jinete del caballo amarillo, que es el anticristo, no se ha cumplido en el tiempo de las 7 edades, porque ese es el sello que se estará cumpliendo en este tiempo final. Y el enfrentamiento entre Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, será contra el jinete del caballo
amarillo de Apocalipsis, capítulo 6, versos 7 al 8. Y ese será un enfrentamiento y una lucha como la de Apocalipsis, capítulo 12, como la que hubo en el cielo. Habrá una lucha aquí de esos dos reinos y esos dos poderes. Ahora, el reverendo William Branham nos habló mucho acerca de esto, pero por cuanto es un sello predicho, ese cuarto sello, entonces no se habla mucho. Es como cuando va a llevarse a cabo una guerra entre dos naciones. Ninguno de los dos ejércitos, ni ninguna de las dos naciones se ponen a decir: vamos a entrar por tal lugar, vamos a usar tal cosa y vamos a hacer esto y lo otro, para que así no se preparen contra ese tipo de batalla. Y si llegan a hablar algo, o es para que coja miedo el otro y se rinda antes de la guerra, o pueden hablar algo que no sea lo que van a hacer. Hablan algo y se preparan para combatir eso del enemigo y le sale con otra cosa para lo cual no estaban preparados. Le llaman tácticas militares, estrategias militares. Bueno, ahora Dios tiene su propia estrategia y está establecido que la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá la gran victoria en el amor divino. Y eso está bajo el séptimo sello, de lo cual el enemigo no sabe nada. Por lo tanto, no sabe cuáles son las estrategias que Dios va a usar, Cristo va a usar en esa etapa. Por tanto, será la gran victoria en el amor divino, en la edad del amor divino, que es la edad de la piedra angular. Y el ángel le había dicho al reverendo William Branham: de esto no dirás nada. Mira todo el problema que causaste cuando te pusiste a decir todo lo que yo te había dicho. Lo dijiste a los demás ministros y a las demás personas, tal y como yo te la dije. El mismo reverendo William Branham dice: yo la conté tal y como el ángel me lo dijo. Y surgieron muchos imitadores, porque el diablo engaña a quien pueda engañar, aún del grupo de los creyentes en Cristo, porque comienza el diablo o a darle sueños o a poner cosas en la mente, y la persona comienza a imaginarse tal cosa y tal cosa, y el diablo trata de hacerle creer que esa persona es el mensajero de ese tiempo y que es una persona bien importante. Y sin embargo, lo que el diablo está tratando es de hacer una invitación para que sea inefectivo el programa de Dios, para que al Dios usar al verdadero, las personas digan: pero mira, aquel decía lo mismo, este otro decía lo mismo, pero si hay algo falso, si hay una imitación, pues hay algo real, de lo cual el diablo ha sacado una imitación. No hay nada falso si no hay algo verdadero. Sí, no hay algo verdadero y surge algo falso, eso sería lo verdadero, porque no es una imitación, es algo que no había. Pero Dios es el que hace lo verdadero. El diablo lo que hace es pervertir lo que Dios ha hecho. Ahora encontramos que en el programa divino
Dios tiene grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo, y el diablo no quiere que los creyentes en Cristo reciban las bendiciones de Dios, porque el diablo perdió la bendición de Dios, y el diablo se deleita en la mentira. Dice Cristo que el diablo para lo que vino fue para matar y destruir, robarle la bendición al ser humano, y que el diablo es mentiroso desde el principio y que no hay verdad en él. Por lo tanto, tenemos que estar bien agarrados de Cristo nuestro Salvador, que es nuestro abogado delante de la presencia de Dios. El abogado delante de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era llamado el sumo sacerdote, el que intercedía por el pueblo que había pecado contra Dios. Él sacrificaba el macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo y tomaba esa sangre en una vasija e iba al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Ninguna otra persona podía entrar al lugar santísimo, y desde cierto día en adelante, desde que murieron los 2 hijos de Aarón, cuando entraron al lugar santísimo y no era el tiempo para entrar, y no entraron en la forma correcta, no entraron con la sangre de la expiación, y entraron con incensarios, pero con fuego extraño, y de la presencia de Dios salió fuego y los quemó. Ahora podemos ver lo que es entrar ante la presencia de Dios sin la sangre de la expiación. Y la sangre de la expiación de Cristo es la sangre que nos protege del juicio divino, porque es la sangre que quita el pecado nuestro, lo desaparece. A la presencia de Dios estará entrando en este tiempo final la humanidad. Todas las naciones estarán entrando ante la presencia de Dios y para ser juzgadas, y por eso es que el juicio divino va a venir sobre todas las naciones. Ahora encontramos el pueblo hebreo, por cuanto no ha tenido sacrificio por el pecado, su templo fue destruido. Vean, el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo por alrededor de 2000 años, y ellos no han sabido por qué todos estos problemas y persecuciones a muerte por Hitler y Mussolini y otros dictadores, y aún por la Inquisición y otras persecuciones también. Esto es porque no han tenido un sacrificio por el pecado, porque rechazaron el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Y recuerden que Dios trata con el pueblo hebreo como nación. Como nación, ellos tenían un sacrificio por el pecado, pero después de la destrucción del templo no lo han tenido, porque el sacrificio tenía que ser efectuado en el templo allá en Jerusalén. Y si no se efectuaba ese sacrificio cada año, ¿qué pasaba? El juicio divino venía sobre el pueblo hebreo como nación. Ahora, para todas las naciones vendrá un tiempo de juicio divino durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora tenemos que estar al tanto de todas estas cosas, y antes de que venga el juicio de la gran tribulación sobre las naciones, y por consiguiente sobre los seres humanos que no han recibido a Cristo como Salvador,
y que no han recibido el Espíritu de Cristo, tenemos que estar al tanto, porque aunque hay un acusador que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche, tenemos un abogado en el cielo, el cual fue tipificado en el sumo sacerdote que cada año sacrificaba el macho cabrío de la expiación. Cristo, nuestro abogado, es el sumo sacerdote del templo celestial. Por tanto, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Recuerden que el abogado era el sumo sacerdote allí en el templo, y el abogado en el cielo es Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el cual intercede por nosotros ante Dios. Y ahora, así es, en el cielo tenemos un abogado, pero también hay un acusador. Y el acusador, por cuanto tiene el reino terrenal bajo su dominio, bajo el dominio del reino de las tinieblas, pues él acusa a todo hijo de Dios que cometa algún error, falta o pecado en este reino terrenal. Pero en el reino milenial, el diablo no estará gobernando sobre la tierra, sino Jesucristo. Y en el reino milenial de Cristo y en el juicio final, encontramos que el diablo ya no estará como acusador. El diablo será destruido, será atado y echado al abismo antes de comenzar el reino milenial, y estará atado por 1000 años y luego será suelto o soltado por un corto tiempo y saldrá para engañar nuevamente a las naciones, pero descenderá a fuego del cielo y consumirá a esos ejércitos, y el diablo será echado en el lago de fuego, un lago de fuego y azufre, donde estará la bestia y el falso profeta. Esos estarán ahí desde antes de comenzar el reino milenial, y después el diablo será echado ahí también, y vendrá el juicio final, y los que serán condenados serán echados también al lago de fuego, que es la segunda muerte, donde después de cierta cantidad de tiempo dejarán de existir. Estarán allí sufriendo de acuerdo a las cosas que hayan hecho contra Dios. Por eso Cristo habló de que unos recibirán mayor condenación que otros. Y el diablo es el que mayor condenación llevará. Y el anticristo, el hombre de pecado y la bestia. Ahora, en el reino milenial de Cristo, que es el juez de toda la tierra, tendrá su gabinete, su corte, que es su iglesia, y por esa causa los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Tendrán como sus ayudantes al grupo de su edad. O sea, su gabinete será el grupo de aquel tiempo de creyentes en Cristo. Y cada ángel mensajero tiene que ver con los gentiles, cada mensajero con su grupo. Y el mensajero del día postrero con su grupo tendrá que ver con todos los mensajeros y todos los grupos de las diferentes edades, y también con el grupo hebreo y los apóstoles. Recuerden que en una corte
o en el poder judicial de una nación, hay diferentes niveles o rangos. Los del nivel más alto con Cristo serán los escogidos del día postrero con el ángel del Señor Jesucristo. Y después le siguen los otros mensajeros con sus grupos y también los apóstoles. Porque será un reino teocrático. Y por esa causa, como era en el Antiguo Testamento, que por medio de los jueces Dios juzgaba a Israel y a otras naciones, y Dios gobernaba sobre Israel, así será en el reino milenial. Y también la monarquía de David fue adoptada, por consiguiente será la monarquía fusionada con la teocracia. Por eso la promesa es también que el reino y trono de David será restaurado. Y Cristo es el heredero al trono de David, y se sentará sobre él y reinará sobre la casa de Israel para siempre. El trono de Dios es el trono de David, el trono de Dios terrenal. Y el reino de Dios terrenal que vendrá será el reino de David siendo restaurado, porque ese era el reino de Dios con el trono de Dios aquí en la tierra, en medio del pueblo hebreo, y estará en medio del pueblo hebreo nuevamente, y desde ahí gobernará sobre Israel y sobre todas las naciones. Así como gobernaba en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón sobre Israel y sobre otras naciones también. Y allí no estará el acusador de nuestros hermanos. Por lo tanto, el juicio, todo juicio que se haga, será de acuerdo a ese poder judicial de Melquisedec. Así es que habrá justicia, habrá paz y habrá amor para los seres humanos durante el tiempo del reino milenial. Después habrá una interrupción cuando el diablo sea suelto por un corto tiempo, pero después vendrá la destrucción para el diablo y sus ejércitos y el juicio final también, y después se entrará a eternidad. Ya antes de comenzar el reino milenial ya tendremos nosotros el cuerpo nuevo y eterno, aún antes de comenzar la gran tribulación. Para el tiempo, cuando venga la apretura, para ese tiempo vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Así es que estemos apercibidos, preparados, sabiendo que en la actualidad hay un acusador, el diablo, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, de los creyentes en Cristo. Pero así como le han vencido los creyentes en Cristo de edades pasadas por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, también los creyentes de este tiempo obtendremos la victoria en contra del diablo por medio de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado y nos presenta ante Dios justificados como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y por consiguiente no hay causa contra nosotros ante el trono de Dios. Y por consiguiente Dios no tiene nada para condenar a los hijos e hijas de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y nos ha justificado, nos ha dejado como si nunca hubiésemos pecado. Por tanto, adelante sirviendo a Cristo nuestro Salvador, sabiendo que hay un acusador, el acusador de nuestros hermanos, pero por medio de la sangre de Cristo le han vencido los creyentes en Cristo de edades pasadas, y nosotros también le estamos venciendo y le venceremos todos los días de nuestra vida. Y sabiendo que tenemos un abogado, un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que toma
nuestra confesión de nuestros pecados y echa en su sangre nuestros pecados y los desaparece. Y quedan desaparecidos, y cuando Dios mira, no hay causa probable para las acusaciones que el diablo hace en contra de nosotros. El acusador y el abogado. El acusador es Satanás, el diablo, y el abogado es Jesucristo, nuestro Salvador, el sumo sacerdote. Veamos en Zacarías capítulo 3 algo ahí. Dice, verso 1 en adelante, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ve? Hasta el sumo sacerdote Josué, el diablo estaba acusándolo delante del ángel de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahora vean cómo Satanás estaba delante del ángel, donde estaba Josué, el sumo sacerdote, y estaba para acusar a Josué, el sumo sacerdote. Encontramos que el diablo acusó a Jesús, el sumo sacerdote del templo celestial, y si acusó a Jesús, acusará a todo hijo e hija de Dios que son sacerdotes de Dios, según el orden de Melquisedec, y acusará al mensajero del día posterior que tendrá el ministerio único que entra al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Los demás mensajeros solamente podían llegar hasta el lugar santo, pero no podían pasar a ministrar al lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, porque eso tiene que ser un sacerdocio de sumo sacerdote. Por lo tanto, Cristo tiene que operar su ministerio de sumo sacerdote en su ángel mensajero para poder entrar al lugar santísimo y ministrar en este tiempo final conforme al programa
de Dios. Y así es como Cristo, el ángel del pacto, el arca del pacto que es Cristo, entra al lugar santísimo bajo el ministerio de sumo sacerdocio o sumo sacerdote de Cristo, siendo operado en el ángel del Señor Jesucristo, el cual, así como Cristo fue vestido de un cuerpo glorificado para sentarse en el trono de Dios, el ángel del Señor Jesucristo será vestido de un cuerpo glorificado también, porque el cuerpo físico de carne que tenemos son vestiduras viles, vestiduras que no son perfectas, cuerpos que no son perfectos, pero vean ustedes, es en estos cuerpos que no son perfectos donde cometemos errores, faltas y pecados en algunas ocasiones. Son vestiduras viles, pero la promesa es que seremos vestidos de vestiduras de gala. Y el ministerio del día postrero tendrá una vestidura de gala dentro del lugar santísimo cuando ese ángel de Jesucristo sea transformado, y también todos los escogidos tendrán vestiduras de gala, que será el cuerpo nuevo, el cuerpo eterno y glorificado. Esto es así porque tenemos un abogado en el cielo, que es el sumo sacerdote del templo celestial, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque hay un acusador en el cielo que nos acusa día y noche, tenemos un abogado día y noche que nos defiende en el cielo, el cual es Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial. El acusador y el abogado. Que las bendiciones de Cristo, la del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo nos transforme y nos vista del cuerpo glorificado, el cuerpo de gala que era prometido para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Por tanto, adelante sirviendo a Cristo nuestro Salvador y cuidándonos, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Vivan vidas justas, agradables a Dios, vivan conforme a las ordenanzas de Cristo, a las ordenanzas divinas, vivan vidas apartadas del pecado, y el diablo no tendrá éxito en sus acusaciones. Y si en algún momento algún error, falta o pecado cometen, confiesen esa falta, error o pecado inmediatamente a Cristo. Él les perdonará y con su sangre les limpiará de todo pecado. Y entonces no habrá causa por la cual el diablo les acuse y Dios vea que el diablo tiene razón en sus acusaciones. Adelante sirviendo a Cristo nuestro Salvador, cuidándonos, cuidando nuestra vida y nuestro testimonio, para que así el diablo no pueda hacer nada en contra de nosotros, aunque trate de hacer en contra nuestra cosas y trate de acusarnos delante de Dios y también delante de los seres humanos. Pero Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nos mantiene limpio con su sangre de todo pecado, porque Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec en el cielo. Adelante sirviendo a Cristo en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les fortalezca y les libre y de todas las tentaciones. Y que pronto todos seamos transformados. Y que pronto vuestras congregaciones también sean transformadas. Que Cristo les use a ustedes y a mí para mantenerles el alimento espiritual a tiempo a nuestras congregaciones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, adelante sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote en el templo celestial,
y en la corte celestial. Porque si Él es nuestro abogado, pues tiene que estar en una corte, es la corte celestial. Y si es un sumo sacerdote y está haciendo intercesión, tiene que estar en un templo, el templo celestial, que es el mismo templo, es la misma corte suprema. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuevamente nuestro amigo hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad que será aquí mismo a las 7 de la noche. Dios mediante. Durante el día tienen también actividad de ministros. ¿Mañana o no tienen? Siempre, Miguel, cuando tengamos 2 días en un sitio, si tenemos reunión de ministros como hoy, ya al otro día también es bueno continuar como en Brasil y en otros países, porque de otra forma, pues, sí, porque si no, entonces en vez de llegar ayer, pues llegaríamos mañana y no llegaríamos, sí, porque llegamos con tiempo para tener la actividad de ministro, y después ya el segundo día, pues podemos tener actividad en la noche también con los hermanos. Bueno, eso está bueno, pero también lo principal son los ministros, y es bueno aprovechar con los ministros siempre. Y allá con las damas damos una vuelta y platicamos algo, pero con los ministros, pues, es lo principal. Y es un tiempo que separamos para ustedes, para así estar reunidos con ustedes y compartir con ustedes alrededor de la palabra de Cristo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuevamente nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Gracias a Dios por este mensaje, un mensaje muy precioso, y contiene varios aspectos este mensaje que nos trajo el hermano William hoy. En el día de mañana, pues mejor sería, si ustedes están por acá, los ministros, aprovechar el tiempo en la mañana, como a las 8:30, 9, comenzar alguna actividad. Tenemos cintas de ministros. Y también, pues, podemos aprovechar de leer muchas cosas. Yo tenía muchísimas cosas que podríamos leer. Sería muy bueno aprovechar todos estos mensajes del hermano William, que les estoy leyendo. Tienen un gran contenido. Yo apenas empecé a leerle, pero hay muchísimo. Hay bastante. Y como dice el hermano William, hacemos como en Colombia, que tenemos siempre en el día esas 2 actividades,
en México también, y aprovechamos los ministros y también las damas, las maestras podemos estar con ellas allí, darles unas palabras de bendición, pero especialmente dijo él los ministros, que son las personas que llevan esa responsabilidad delante de Dios por las congregaciones. Que Dios nos ayude y que todas estas palabras que Él nos habló se encarnen en nosotros, que Dios nos perdone todas nuestras faltas y errores, que Dios nos ayude a vencer toda trampa del enemigo y toda tentación y toda cosa en la cual vaya a ser deshonrado el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a estar siempre de parte del Señor Jesucristo y de su palabra, de su voluntad y de su obra, y todo lo que engrandezca el nombre de Jesucristo y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que fortalezca la iglesia de Cristo, todo lo que fortalezca el cuerpo místico de Cristo, todo lo que nos una, que estemos con todas esas bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que mañana pues vamos a aprovechar ese tiempo. Y todos a una voz decimos, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, ahora con nosotros nuestro hermano Porfirio. Queremos también agradecerle, dar las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, la manera como nos han atendido. Que Dios les bendiga y que Dios siga añadiendo a sus congregaciones cada día más personas, y también que crezcan en la fe, en el amor, en la santidad, en la obediencia a la palabra, que crezcan en toda la obra del Señor siempre. Dios me les bendiga grandemente. Con nosotros nuestro hermano Nino. Dios te bendiga y te use grandemente. Un privilegio tenerlo aquí y atenderlo muy bien.